Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y vamos a compartir esta mañana el tema Enfrentando la tormenta, basados en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Vamos a dar lectura a este pasaje, Lucas 8, 22 al 25. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Padre, gracias por este pasaje, que podamos meditar en él y aprender algo de esto en esta mañana. Gracias por la oportunidad de compartir una vez más y que podamos pronto estar juntos. Bendice a los enfermos, guarda a aquellos que tienen necesidad, Señor, y suple para las necesidades. Ponemos este mensaje en tus manos esta mañana, pidiendo todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, enfrentando las tormentas. Cuando hablamos de tormentas, son cosas impredecibles, cosas que no se pueden prevenir. Es cuestión del clima, es cuestión de los movimientos climatológicos que hay, y uno no puede predecir muchas veces lo que va a suceder con el tiempo. La cosa es que hay diferentes clases de tormentas. Acá en el norte de los Estados Unidos tenemos los tornados, acá en el sur tenemos los huracanes, y así lluvias fuertes, fuegos y cosas que destruyen nuestro planeta. Tal vez no sea muy agradable para muchos, pero es cuestión de que nosotros mismos estamos destruyendo nuestro planeta con nuestro descuido forestal, nuestro descuido con las cosas que Dios ha provisto, no las hemos sabido administrar. Pero en cuanto al agua, son tormentas que pues no se pueden prevenir. Y así está nuestra vida. Estamos viviendo en un mundo corrupto, en un mundo lleno de problemas. A veces hay calma, a veces hay tormentas en nuestras vidas. La cosa es que nunca sabemos cuándo va a venir una tormenta. Y debemos de estar preparados, debemos de estar siempre confiados en el Señor. Muy bien. Algo que debemos recordar en esto es que recuerden que Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la barca y Dios o Jesús les mandó diciendo que fueran al otro lado del lago, y mientras iban él bajó a descansar, estaba descansando en la barca, durmiendo, porque era hombre, tenía que descansar con tantas tareas que él hacía durante el día. Entonces él baja o él está en la barca para descansar, y es lo que dice que de repente se vino una gran tormenta, y es algo que podemos nosotros experimentar en nuestra vida cuando viene la tormenta. Cuando los discípulos salieron de la orilla del lago, no sabían que iban a enfrentar este fuerte viento o esta tormenta en medio del lago. Entonces ellos confiadamente entraron en la barca y remaron hacia el otro lado del lago, y en medio del lago es cuando les sucede este evento tan importante para enseñarnos algo. No cabe duda que ellos tenían experiencia, no cabe duda que ya habían vivido otras tormentas como pescadores, pero esta parecía ser una tormenta un poco más fuerte que lo normal, y tenían miedo de que pues la barca se volcara y se ahogaran ellos. Pero lo que no estaban confiando es que Jesús estaba con ellos en la barca. Ah, cuando
comprendemos la realidad de quién está en nosotros. Cuando vienen las tormentas, hermanos, Jesús siempre está con nosotros. Nosotros somos portadores de Jesús en donde quiera que vamos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces nos olvidamos de eso cuando viene la tormenta. Sí, Jesús está con nosotros, pero ¿qué hacemos? Bueno, hacemos lo mismo que los discípulos, acudimos a Él. ¿Por qué? Porque por lo pronto se nos olvida que Jesús puede hacer las cosas que Él quiere, las cosas como lo dice aquí, que Él tiene el poder para calmar las tormentas en nuestra vida. ¿Cuántos cristianos todavía sufren, se ponen en una actitud de sufrimiento, en una actitud de desesperación, en una actitud de confusión, porque no confían en Jesús? Saben que tienen a Cristo y en lugar de orar con fe al Señor que les ayude a través de Cristo, a veces preferimos entrar en pánico. Y cuando entramos en pánico, desafortunadamente no aprendemos de nuestra fe, pero es lo que Dios quiere, que aprendamos de nuestra fe. Entonces, Jesús está con nosotros, Jesús está a nuestro lado, Él vive en nosotros, recordemos eso. Entonces, cuando la tormenta viene, no es necesario gritar y desesperarnos y preocuparnos, porque la preocupación es algo que mata la fe. Cuando usted se preocupa, se desespera, usted está matando la fe en usted. Usted no está confiando en lo que Dios puede hacer a través de usted. Entonces, tenemos que acudir a Jesús, es verdad. Pero recuerden que al acudir a Jesús, nosotros ahora en nuestros días no es levantarlo a Él, porque Él siempre está presente en nosotros. A veces pensamos que Dios tal vez no nos tiene en cuenta o que Dios no está ahí, pero Él está ahí y sí nos toma en cuenta. Ellos estaban experimentando una tormenta tal vez inusual, una tormenta un poco más fuerte, pero aunque Jesús estaba con ellos, todavía entró el pánico y entró aquella desesperación de que podían morir, y aún sabiendo que Cristo estaba con ellos. Ahora, ¿qué representaba Cristo en la barca? Pues ellos sabían, conocían del poder de Dios. Cristo en la barca representaba su salvación de ellos, y solo tenían que confiar, tenían que tener fe de que si ellos sabían que Jesús estaba ahí, nada les podría pasar. Tenían que tener la fe, esa fe necesaria para que se calmara la tormenta. Pero ellos entraron en ese pánico, en esa desesperación, aún sabiendo que Cristo estaba con ellos. Ahora, claro, hicieron lo correcto en despertarle, ¿verdad? Ir a despertar a Cristo. Entonces, uno puede elegir cómo pasar la tormenta, en desesperación, en angustia, o uno puede acudir en fe, ¿verdad? A Cristo Jesús para que Él obre en nosotros. Ahora, ¿qué cosa aprendemos en esto? Creyendo que Cristo tiene poder para hacer las cosas. Hay que creer que Cristo tiene poder para hacer las cosas. Con solo su palabra, la tormenta se desvaneció. El mar y el viento le obedecieron y hubo gran bonanza. Esto nos indica, hermanos, que Cristo tiene el poder para hacer las cosas. Con solo decir su palabra, confiamos en que Él va a estar ahí para ayudarnos. Recuerden que Él siempre admira la fe del hombre. La fe es muy importante porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el libro de Hebreos. Ahora recuerden cuando aquel centurión va para verle y para confiarle la vida de su criado. Recuerden que este centurión le dice, mire, yo soy hombre de autoridad, y si yo le digo a este soldado, ve, él va. Si le digo, haz esto, lo hace, con solo decirlo. Y le dice, yo sé que tú también, con solo decir,
tu palabra, mi criado va a sanar. Y Jesús le admira esa gran fe, porque la fe, hermanos, es de pedir con esa confianza de que Dios va a proveer y Dios va a hacer su voluntad en estas cosas. Recuerden que el centurión dice, lo que tú digas se va a hacer, esa es fe. Entonces, la fe es muy importante. Entonces vemos que debemos creer que la palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Para cada uno de nosotros debemos de creer esto. Por algo dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces él, hablando a la tormenta, vino, dice, una gran bonanza. En el versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo gran bonanza. Ese es el poder de la palabra. Miren, nosotros tenemos la palabra completa, la palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿en cuánto yo creo en la palabra de Dios? Dios dice, pues yo supliré conforme a mis riquezas en gloria. Y a veces nos desesperamos porque vemos que Dios no provee, es que no estamos usando nuestra fe en cuanto a la providencia de Dios. Si Él dice sus riquezas en gloria, yo creo que Él es dueño de todo y Él controla todo en cuanto a las riquezas. No es el diablo como muchos piensan, porque nosotros físicamente aquí en la tierra vemos que los malos progresan y que tienen riquezas, pero son riquezas falsas que así como van, vienen. Entonces, no confiemos en esas riquezas, confiemos en las riquezas de Dios, en las cuales Él provee siempre para nosotros. Entonces vemos que la fe es importante y vemos la soberanía de Dios obrando siempre en estas tempestades, en estos problemas. Dios es un Dios soberano, o sea que tiene el control, el soberano Dios, el único, el que tiene control de todas las cosas, y eso es lo que Dios quiere que tengamos en mente cuando te leemos en este pasaje en cuanto a esta tormenta. Perdón. Entonces, vemos la soberanía de Dios, con solo su palabra se calmó la tormenta. Y no es la única vez que vemos a Cristo haciendo un milagro como estos. Cristo tenía el poder para calmar la tormenta, para calmar los vientos. Y aún se preguntan ellos, fíjense la ignorancia. ¿Quién es este? Dice. ¿Quién es este? Se preguntan. Que aún los vientos y las aguas manda y le obedece. Pues es Dios. Jesús es Dios. Porque es soberano, es poderoso. Y creo que no cabe el preguntarnos, y ahí es donde entra esa duda, esa falta de fe. Nos cuestionamos si realmente Dios está ahí o si Dios realmente cumple lo que promete. Y yo creo que sí, Dios cumple lo que promete. El problema es que nosotros no le creemos a Dios. Entonces decimos que sí conocemos la palabra, pero no creemos la palabra y no creemos a la palabra de Dios. Si Dios dice que Él va a suplir, es porque Él va a suplir. Debo tener la fe en eso. Entonces recuerden que todo lo hacemos a la voluntad de Dios y que Dios sea el que obre en todas estas cosas. Entonces debemos entender que su palabra sí tiene poder, su palabra es efectiva y eficaz, como dice la Biblia, como dijo Pablo a Timoteo, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y perdón, es el escritor a Hebreos 4:12. Entonces vemos cómo Dios en su palabra es viva y eficaz. Entonces su palabra puede uno confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que trae temor? La desconfianza. ¿Qué es lo que trae temor a la vida? No solo la desconfianza, la falta de fe. Y por eso a veces la gente anda más llena de temores
que confiar en el Señor. Y cuando hay temor en nuestra vida es por falta de fe. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor es el de Dios en nuestra vida. Y si confiamos en ese perfecto amor, no debe entrar ese temor y ese pánico en nosotros. Entonces su palabra elimina todo temor en la tempestad que viene a nuestra vida, ¿sí? Él dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? Y Dios siempre va a estar con nosotros. Y si Él lo dice, porque es verdad. Entonces, Dios va delante de ti y nunca te dejará. Recuerda eso. Dios siempre está en su presencia contigo. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues vivir confiados en Dios. Dios tiene el poder y la autoridad, recordemos, para cualquier situación que venga a nuestra vida. También vemos que nuestra confianza en Dios nos ayuda a levantar nuestra fe, a crecer en la fe. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que crezcamos en la fe. Sabemos que somos cristianos, pero no usamos nuestra fe porque siempre nos andamos lamentando, o siempre nos andamos preocupando, o siempre andamos cabizbajos porque no confiamos en el poder de Dios. Entonces confiemos en su palabra, confiemos en su poder, que nuestra fe aumente. Confía en las promesas que Él nos ha dado. Recuerden que hay muchas promesas en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios va a levantar nuestras vidas, va a levantar nuestro ánimo, porque confiamos en el poder de Él. Miren, esta pandemia está pasando. Esperamos que ya pronto pase, pero cuánto pánico ha hecho en la vida de muchos. Y, y es con consideración, claro, no sabemos la cura, o no tenemos cómo realmente cuidarnos más que seguir los protocolos que el gobierno nos pone. Pero hermanos, nuestra mejor confianza está en Dios. Dios puede hacer de nosotros personas de fe, y es lo que Él quiere que tengamos, que seamos personas de fe. Recuerden lo que dice el salmista, que Él es nuestro refugio, ¿verdad? Dice, Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, es nuestro escudo. David mencionaba todo este tipo de protección. Él es nuestro castillo fuerte. Hermanos, si David confiaba en el Señor en esta manera, ¿por qué nosotros no? Recuerden que David no tenía el Espíritu Santo como nosotros ahora lo tenemos, y él siempre mencionaba de la protección de Dios sobre su vida. Y eso es lo que debemos de ver, que Dios siempre está ahí para protegernos. Y hay tantas promesas en la Biblia, tantas promesas, que si usted pusiera a leer la Biblia y sacara cada promesa que Dios hace, no le alcanzaría tal vez el papel. Pero recordemos, Dios está con nosotros en la barca, o sea, Dios está aquí con nosotros en nuestro corazón. Él lo dijo en Mateo 28:19, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces su promesa debo creerla, Él está conmigo, debo creerle a su palabra, en la palabra de Dios, todo lo que Él ha hecho por mí y lo que ha prometido. Entonces Dios ha prometido varias cosas, muchas cosas en el Nuevo Testamento. Jesús también dijo que siguiéramos sus consejos, que estuviéramos en comunión los unos con los otros. Es importante que nosotros creamos a la palabra de Dios. Hermanos, hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y eso es lo importante, que debemos creerle a Dios, que nuestra fe siga creciendo, que nuestra fe siga adelante, y podamos llenar nuestra vida del Espíritu Santo y seguir creciendo en la fe. Y la única manera que nuestra fe va a crecer es creerle a la palabra de Dios, creerle a Dios, leyendo su palabra y creyendo que todo lo que está en ella escrito es verdad. Y Dios es fiel, recuerden, aunque el hombre permanezca infiel, Dios siempre va a ser fiel. Mis hermanos, recordemos esto, estamos en una tormenta, pero Cristo está con nosotros en medio de la tormenta. Él nos va a levantar, Él nos va a cuidar y nos va a dar la salvación que necesitamos de esta tormenta. En otras palabras, salimos adelante porque Dios está
con nosotros. Ese es el modo de vivir, un modo lleno de fe, una vida llena de esperanza en nuestro Dios que ya pronto viene. Recuerde que Cristo viene pronto y vivamos nuestras vidas como si Él viniera ya. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen un bonito día de domingo con la familia y que en todo esto recordemos que sí estamos en la tormenta, pero Cristo está con nosotros también. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerda que si no tienes a Cristo, Él está dispuesto siempre. Aprovecha el tiempo, no tardes en aceptarle, porque el tiempo se acorta, el tiempo está cerca. Entonces, si quieres recibir a Cristo, comunícate con alguien que conozca de Cristo, que sea cristiano. Acércate a él o a ella y que pues te ayude a encaminarte en el camino del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda una vez más, sí estamos en la tormenta, pero Jesús está con nosotros. Entonces no estamos solos en la tormenta. Que el Señor te bendiga y que confíes en Él.